noches, soy de la Universidad Central del Ecuador, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, carrera de Pedagogía en las Ciencias Experimentales, Matemática y Física. Mi nombre es Melanie Guaita y estoy cursando el tercer semestre del Paralelo A. Y hoy les voy a presentar las unidades de medidas basados en la masa. Como primer punto quisiera recalcar lo que es la historia y cómo se llegó a una unidad de medida. Uno de los primeros conceptos desarrollados por el hombre fue el número, pues tenía la necesidad de poder expresar numéricamente todo lo que se encontraba a su alrededor. Entonces el hombre comenzó a medir mediante un simple conteo de objetos. Más tarde, y por necesidad de su desarrollo, enunció el concepto de medida realizado de las primeras mediciones. También con esto el hombre, como sintió la necesidad, comenzó a medir por pies, por pulgadas, lo que equivale mediante una longitud del sistema inglés del símbolo IN 25,40 milímetros. También como la historia, esto es muy influyente para la construcción de medidas exactas de la misma y de esta forma se crea el Sistema Internacional de Medidas. La magnitud. Para saber lo que es una magnitud, primero debemos saber que es un sistema físico con la que se puede expresar su resultado mediante un número y una unidad. En este punto quisiera recalcar que es muy importante tener en cuenta que las magnitudes se basan con sus símbolos. Entonces, más adelante iremos viendo cada símbolo y por qué es importante que tenga su nomenclatura. Ya. Aquí podemos ver las nomenclaturas fundamentales, las cuales son la masa, su longitud, el tiempo, como ya lo mencioné, la corriente, la temperatura, la sustancia y la intensidad luminosa. Con esta tienes unidad básica que sería la masa, el gramo, la longitud del metro, el tiempo el segundo, la corriente el amperio, la temperatura Kelvin, la sustancia mol y la intensidad luminosa candela. En este punto quisiera recalcar los símbolos, que los símbolos de las magnitudes están formados generalmente por una sola letra en cursiva, pero pueden especificarse información adicional mediante subíndices o entre paréntesis, así sea como la C, es el símbolo recomendado para capacidad de California. Con los símbolos de las magnitudes son más recomendables que es obligatorio emplear los símbolos correctos de las unidades, ya que si utilizamos mal los símbolos puede evitar una confusión resultante del mismo para otros símbolos. Como consiguiente punto quisiera dar las magnitudes derivadas. Esta se va en la área, la velocidad, el volumen, la aceleración, la densidad de corriente y entre otras más. Ya, como magnitudes principales se encuentran la masa, el tiempo y la longitud. Mi tema escogido que es la masa. La masa es una magnitud que expresa la cantidad de materia de un cuerpo medida de la inercia de este, que determina la aceleración producida por una fuerza que actúa sobre él. Como podemos ver, aquí están unos ejemplos de masa que se pueden ver, que está la balanza de presión, la balanza electrónica de presión, la balanza romana y la balanza de platillos. En mi experimento, que ya lo presentaré más a continuación, se dará en cuenta que utilicé la masa de platillos, ya que con esta se puede dar una verificación a kilogramos y también esta depende del objeto que nos deseamos medir. No es lo mismo una balanza granatoria que sirve para objetos y sustancias pequeñas que una báscula para medir la masa humana. Como otro punto quisiera recalcar las características que tienen estas mismas, que es la masa posee diferentes características, que posee un valor constante, es una magnitud de tipo escalar y se mide en grados y kilogramos. Y esta se ve modificada de la aceleración. Entonces aquí podemos ver que va desde lo más bajo hasta lo más alto, como el miligramo que se puede ver aquí, hasta el kilogramo. Esta tiene una diferencia, como podemos ver el kilogramo, el hectogramo, el decagramo, el gramo, el decigramo, el centigramo, el miligramo, el microgramo y la tonelada. La conversión.
También es importante tener en cuenta la conversión, ya que es una operación matemática para hacer un cambio de unidades de la misma magnitud. Ahora, para calcular la equivalencia entre los múltiplos y submúltiplos que determinen la medida. Con esto quiero decir, les doy un ejemplo que podría ser transformar un avión comercial sin tripulantes tiene una masa en alrededor de 178.000 kilogramos, es decir, que es 170 toneladas, porque lo estamos transformando. Entonces, para esto nos es muy importante las conversiones. Bueno, a continuación les presentaré el video sobre el experimento de las unidades de medida sobre la masa, que ya lo explicaré más adelante. Muchas gracias.